No te muevas. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí está ya en cabina nuestro invitado de luxe en el día de hoy a este Tribunal de la Tarde, Víctor Villanueva, especialista en política internacional y nacional también. De la que ustedes Sí. quieran, de lo que ustedes Buenas tardes, quieran. Víctor. Buenas tardes, para mí es un privilegio estar aquí en mi casa, en vivo hoy, desde el terreno, no desde la pantalla Así del Zoom. es. O sea que aquí estoy, sobre todo con la compañía de Mildred. De Julio, cuando jugamos dominó, él no se siente tan cómodo, pero en realidad Pone ficha, mi Esa compadre. venganza viene, Mi compadre a calcula. él le va muy bien cuando yo no estoy en mesa. Ah, ok, Sí, sí, ya. sí, realmente sí. Bueno, mi error fue haberme quedado en 98. Usted sabe que el que no pase a El que no Sara. pasa de ahí el que ya. no pasa Sí, de ahí hay se que- Sara. Víctor, Ahí queda. cuéntanos, Sí, Víctor, sí. ¿qué ha pasado Incluso- en España, Víctor? Sí. Bueno. ¿Una jugada de Pedro Sánchez o todo esto de llamar a elecciones anticipadas? ¿Qué está pasando? No, realmente en este proceso electoral que aconteció en España, en todas las comunidades de España, 12 en total, que estaban eligiendo los candidatos a las posiciones de las alcaldías de estas comunidades. Aquí las proyecciones que se tenían era que precisamente el Partido Popular, el PP, iba literalmente a dominar la mayoría de los escenarios. En este caso, 8 de las 12 comunidades fueron ganadas por el PP, y para el tema de las gobernanzas internas en cada una de estas alcaldías, pues entonces cuenta, le es suficiente el casi 9% que sacó el partido Vox de extrema derecha, que de alguna u otra manera también se evidencia cómo el PP logró absorber casi por completo la base electoral de Ciudadanos, y en este caso obviamente que marca un punto de revés muy marcado para lo que es la agenda electoral, la agenda política del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que es el oficialista actualmente en lo que es el sanchismo de Pedro Sánchez. Y que desde acá Sánchez, en reacción primero de altura política, porque aquí tenemos que entender que sí hay altura en el ejercicio de la política y los principios se delimitan en función a la cristalización de los procesos electorales. Entonces, ya con esta jugada, que las elecciones se tenían planteado inicialmente para final de año, con este giro que le da Pedro Sánchez a razón de los resultados obtenidos, que no fueron tan malos. A propósito de las elecciones anteriores, el PSOE, en comparación a esta, el PSOE apenas perdió 400.000 votos. Se mantuvo un umbral muy competitivo. Lo que pasa es que el ascenso del PP ha sido muy vertiginoso. La caída de Podemos versus el extremismo de la derecha del avance de Vox, entonces también propició que las bases socialistas de alguna manera tuvieran ese revés marcado y que el PP por la mínima haya logrado 8 de las 12 posiciones principales que se debatían en los municipios cabeceras. Entonces, en este caso, el adelanto de las elecciones y la disolución de las Cortes, que es el mandato constitucional que se tiene, y en cuanto a las prerrogativas que tiene el presidente de gobierno, con la anuencia del jefe de Estado, que en este caso es el rey de España. Entonces, con este escenario, ya Pedro Sánchez lo que está haciendo desde mi óptica es adelantar la jugada para evitar un derramamiento mayor, en términos de que mientras más avance el tiempo, más el PP lograría afianzar un discurso contrario a lo que es el lineamiento del gobierno del PSOE, pero que a la vez en las proyecciones de la composición de las matrículas de la Cámara de Diputados, ojo, usted puede quedar en segundo lugar y ser presidente de gobierno si la suma de los acuerdos en el Parlamento le permiten obtener la mayoría para que usted sea electo presidente. Y de esa manera entiendo que es la jugada que estará apostando Pedro Sánchez, de evitar que toda la línea de sus aliados, incluyendo algunos partidos de Cataluña, pueda entonces mantener y configurar una mayoría, aun sea endeble, para mantener un predominio o lograr entonces acuerdos con lo que significa establecer algún pacto posible o viable en un eventual gobierno de Feijóo
desde lo que es el Partido Popular. Revisando diferentes títulos noticiosos sobre este acontecimiento, todos, su mayoría, van por una línea y es que la derecha avanza, da un golpe a la izquierda. Para poner a nuestra teleaudiencia en contexto, en qué se basa esto en España y en el caso de las razones principales que llevaron a esta debacle, esta derrota de Pedro Sánchez. Lo primero es que es un gobierno administrando crisis post-COVID y por lo tanto no ha habido unas elecciones, tanto Italia, Francia, porque Macron le tomó muy temprano el proceso electoral a los efectos económicos sociales de la pandemia y a partir de ahí inclusive afianzó en extreme militis, afianzó en último momento su imagen hacia el naciente conflicto en Ucrania. Y por lo tanto, él llevó un liderazgo, si recuerdan las intervenciones de Macron con Putin, y desde ese punto de vista, él logró afianzar una agenda que le permitió pasar por la mínima al proceso electoral. Pero la mayoría de los procesos electorales que han acontecido en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Portugal, con algunas medidas, no en lo presidencial, en cuanto al gobierno, pero sí en otros países del continente europeo, para quedarnos en ese marco, todos los presidentes han salido, a excepción de Portugal y Francia. Y el avance de la extrema derecha o del discurso de la derecha se matiza esencialmente en lo que tú preguntas, en concepciones muy específicas que genera ahí obviamente una tendencia sociológica de la composición del votante. Primero, el modelo sociedad. El liberalismo ha caracterizado al socialismo en términos de la concesión de derechos a grupos minoritarios en la composición poblacional de esos países. Y eso ha lacerado de alguna u otra manera una concepción embrionaria de lo que es un modelo sociedad. Y desde ese punto de vista ha habido muchas reacciones, tanto por los grupos minoritarios, pero que a la vez por las concesiones migratorias que han acontecido y que muchos gobiernos han concedido, han sido muy abiertos a los temas de otorgamientos de derechos a inmigrantes ilegales, y las poblaciones autóctonas, por lo menos, se han obviamente evidenciado, hecho saber, como pasa con el caso del gobierno actual de Italia, como pasa con los postulados relacionados a Vox, y lo que ha hecho muy sabiamente el PP en este caso es asumir muchos de los postulados de Vox. Y desde ahí entonces han asumido líneas extremistas en función a los grupos minoritarios, en función a lo que son el tratamiento de la inmigración, pero a la vez hay otra concepción del económico y social de la nación en donde ante la carestía de los alimentos, ante lo que es el desempleo, el liderazgo que encabeza la derecha siempre ha ido más de la mano de los sectores capitalistas. Y esto ha viabilizado que de alguna manera, por ejemplo, grandes corporaciones en gobiernos socialistas no expanden sus inversiones. Y eso se refleja en una fluidez menor en la economía, menos creación de empleo, etcétera, etcétera. Y cuando hay gobiernos de derecha, pues entonces sí tienen libertad, actúan a la libertad de inversión pública y de inversión privada en sus correspondidos intereses territoriales. O sea que eso es un poco de los lineamientos ideológicos que mueve el votante entre izquierda y derecha, y que el liderazgo de izquierda lleva una tendencia más hacia lo que es la concesión de un Estado social garantista, más allá de la capacidad impositiva del Estado. Y crisis como la de Grecia, como la misma Portugal, son grandes referentes, y el PSOE ha hecho mucho eso en el caso de España y ha puesto en riesgo muchas veces. Lo que pasa es que ya los salvamentos económicos de Bruselas tienen menos implicaciones sociales, están dando ayudas por dar ayuda y evitar generar tendencias en los indicadores económicos y de la bolsa de valores, pero en realidad España ha estado totalmente languideciente en términos fiscales, y lo que es la deuda externa de ese país con respecto a Bruselas ha ido muy hacia lo que son la protección social, sin que se vea tampoco una integración de esos entes laborales, de esas clases
beneficiadas en lo que es el sistema productivo del país. Bueno, ya en parte hablabas algo de la que formó parte de mi interrogante, mi pregunta, que era el tema del peso de la inmigración en España y cómo iba configurando. Entonces me voy a quedar con la parte que tiene que ver la sociedad española, ante tu mirada. ¿Cuáles cambios entiendes que se ha dado? O sea, una sociedad donde, según reportes, ha ido envejeciendo con el paso de los años, y eso es lo que pudiera explicar el tema de la inclusión de la inmigración, incluso con aquellos que estaban en ese proceso de marginalidad legal, por aquellos que no les gusta que digan indocumentados. Pero ¿qué tanto ha cambiado? O sea, ¿qué tanto esa sociedad española ha estado cambiando? Que pudiera explicar estos cambios, los cuales tú brillantemente ya has explicado. El liderazgo político asimila eso, pero las composiciones sociales, los españoles, digamos, los europeos de manera autóctona no lo asimilan así. Y lo que tú señales es un debate medular que de hecho dentro de los próximos 40 años será el debate nuestro como sociedad dominicana. Y es el caso de que la mayoría de la población española, al igual que la europea, la mayoría, alrededor de casi el 58%, está en condición ya de jubilación o jubilada. Y esto deja sin capacidad de mano de obra activa para mantener el sistema productivo de la nación. Entonces, esos indicadores macro sí lo tienen definido el liderazgo. Lo que pasa es que juegan con el populismo. Por ejemplo, el caso de Macron. Las últimas huelgas que tuvo Macron con la ampliación de la edad de retiro de 1 año fueron precisamente a razón de entender ese elemento. Porque Europa definió desde hace mucho tiempo ser un estado de bienestar y el modelo de estado de bienestar que ellos querían. Y al definirlo, obviamente que lo que pasa es que genera una iliquidez entre una población que tarda más años en fallecer, tiene mejor expectativa de vida y a la vez entonces se amplía el horizonte de el tiempo que el Estado tiene que subvencionar en jubilación a esa persona. Y eso entonces es una ecuación que no está cerrada en ninguno de nuestros países, que ni siquiera ellos, que lo llevan más avanzado que continentes tan desiguales como el caso de América Latina y el Caribe, pero en este contexto, en el caso de Europa, no escapa de esa realidad y es un problema en donde, por ejemplo, los socialistas juegan a que nada pasa, subvencionan con los derechos sociales, pero en el caso del liderazgo de derecha buscan esencialmente que precisamente se amplíen la capacidad, el tiempo de la edad de la jubilación, que se amplíen las condiciones en las cuales el individuo tiene que ser más productivo, pero aquí siempre volvemos a un discurso o a planteamientos que son netamente filosóficos. ¿Para qué vivir para trabajar o trabajar para vivir? Entonces, ese es un dilema que nuestras poblaciones y nuestras generaciones tendrán que seguir debatiendo por lo largo de los próximos años porque es una ecuación que no termina de encajar. Víctor, yéndonos del viejo continente al segundo continente más importante, ¿cómo ve esta lucha entre los republicanos en estos momentos tan difíciles de Donald Trump y la salida de DeSantis, el gobernador de la Florida? ¿Cómo ve esa lucha interna? Pero que DeSantis, a propósito, el día de su lanzamiento tuvo muchas situaciones con la red y le pusieron de DeSantis pasó a disaster. Disaster. Un desastre. En su discurso solamente mencionó una sola vez y mencionó el apellido de Trump. Sí, bueno, no vi su intervención, pero en realidad he estado muy al tanto de la salida de DeSantis. Tiene unas condiciones excepcionales porque se coloca en el segundo lugar tras la preferencia inmediata del expresidente Donald Trump y con todos los entuertos que tiene Donald Trump en el camino, es más fácil que le gane algún procedimiento jurisdiccional a Donald Trump que el propio DeSantis en la convención interna. Pero sin duda que se coloca en la base de la atención, no solo del electorado, sino también de los sectores que de alguna manera aupan el pensamiento neoconservador del Partido Republicano de los Estados Unidos. DeSantis, su planteamiento es de extrema, pero no radical. Es alguien que va a jugar a modelar entre el radicalismo de Donald Trump, que plantea muchas cosas que al final y al cabo también, como en el viejo continente,
el americano real, autóctono, la valida y lo entiende por lo que entiende que han desfigurado Los redneck. su país, su patria, la concepción de su nación, que son netamente los postulados de Trump, y que de alguna manera también la administración de Biden ha jugado con eso. Porque si ustedes ven las 14 principales medidas de Donald Trump en términos migratorios, en términos de la sociedad, etcétera, etcétera, ninguna ha sido removida. Y la mayoría están por orden ejecutiva, porque con Nancy Pelosi y Donald Trump no pasaba ninguna ley. Entonces, en este caso, el propio presidente Joe Biden le ha mantenido el guiño a esos sectores radicales, conservadores, trumpistas, para que de alguna manera no se radicalicen y mantengan un lineamiento por lo menos equidistante en función a no verle a él desde la administración demócrata como una amenaza. Entonces DeSantis tendrá que enarbolar un discurso equidistante en función a eso, porque en los últimos procesos la base poblacional que ha votado por el Partido Republicano es bajo la concepción de Donald Trump. Entonces, él no tiene ni el tiempo ni las condiciones de establecer una base poblacional propia. Y ahí es donde yo creo, donde estará el riesgo de su proceso electoral. Vamos a ver si él logra afianzar un discurso. Por lo que he leído de él y varios artículos de él mismo, no le veo con un planteamiento económico y social definido. Es alguien de avanzada, es alguien, el elemento novedoso, llama la atención que reúne un 30% frente a un Donald Trump. Son muchos elementos importantes ahí. Pero resulta que en su planteamiento económico, social, democrático, aún queda muy diluido su planteamiento como opción electoral a la presidencia de los Estados Unidos. Más allá de los discursos, la ideología, las fortalezas partidarias, las elecciones en los Estados Unidos podrían determinar el desempeño de la economía. Claro que sí, siempre lo ha hecho. Okay. Todos los presidentes están claros en función a eso. Por eso, en este caso, el Partido Republicano, que está en primer lugar con respecto al Partido Demócrata. Stop it. Esa es la frase icónica de Bill Clinton frente a George Bush padre. Pero en este caso creo que será determinante el término de la inflación, el tema de la capacidad de generación de empleo, que sí lo ha tenido en este caso la economía estadounidense, donde no ha habido satisfacción ha sido en la relación política exterior y sobre todo en el tratamiento a las inversiones de capital de origen estadounidense. Mano Víctor, siempre es un placer tenerte. Pero hay que traerlo una nueva vez porque nos quedaron muchas cosas de la fuerza del pueblo y demás, ¿no? Hay que traerlo la próxima vez. La próxima es política. La próxima vez local, política nacional. Política nacional. Local, sí, política sí, nacional. Seguro. Seguro. Aguanta esto. Aguanta que falta poco. Yo creo que están diluyendo esa frase. Bueno, señores, gracias a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Nos despedimos y como siempre, mañana estaremos con todos ustedes de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23. Feliz resto de la tarde.